tener este auditorio lleno es como muy emocionante para este momento especial para la escuela, que es la lección inaugural. Y le voy a dar la palabra al decano para que introduzca la lección y presente a nuestro invitado, el profesor Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y a quien me alegra mucho pues que nos haya podido acompañar en el día de hoy. Entonces le doy la palabra a Camilo. Entonces básicamente Camilo va a hacer la presentación de la lección y el profesor va a dar la lección, silencio por favor, y al final vamos a tener un espacio para preguntas del auditorio. Más o menos vamos a ir hasta las 11:45 de la mañana, esa es como la intención, 11:45, 11:50. Y bienvenidos y gracias por la respuesta a la convocatoria. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. De verdad, como lo dijo Esteban, es muy grato tener una presencia tan masiva hoy, a todos los profesores y estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias y muy rico tenerlos acá. Cada año conmemoramos como escuela, celebramos el inicio de un periodo nuevo de actividades académicas, como ya es costumbre en la Escuela de Derecho y en casi todas las escuelas de la universidad. Y eso lo hacemos a través de una actividad académica que, como ustedes saben, se llama la lección inaugural. En la de hoy nos acompaña, o para la lección inaugural de este año, nos acompaña el doctor Juan Carlos Forero Ramírez, mi homólogo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien es abogado, experto, especialista en Derecho Penal del Externado y magíster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra y Alcalá de Henares. Y quien, entre otras cosas, yo con la venia de él me voy a permitir no leer su extensa hoja de vida, ocupó el cargo de vicefiscal general de la Nación. A pesar de su perfil, como él mismo me lo dijo ahora, ya se despenalizó, entonces nos ha planteado una lección inaugural con un título muy bonito, y que yo quiero llamar la atención sobre eso. Los que han sido alumnos míos aquí lo saben, y los que han vivido la experiencia de esta universidad lo saben, que para nosotros es una obsesión el tema de la integridad, ¿sí? Para el rector, para esta universidad, para los profesores. Entonces es muy importante, muchachos, que siempre estemos reflexionando las facultades de Derecho, más allá de formar buenos profesionales, es de formar buenos ciudadanos. Parafraseando a nuestro rector, ¿para qué buenos profesionales con grietas éticas?, ¿cierto? Lo decimos en todas partes y todos los días tenemos que trabajar en eso. Y segundo, es un reto muy grande para las facultades de Derecho, especialmente por la regulación académica, encontrar espacios de interdisciplinariedad. Por eso el tema, trazar puentes entre temas como la literatura y el derecho, es muy difícil. Y qué bueno que podamos tener ese tipo de experiencias acá. Doctor Forero, esta es su casa, bienvenido nuevamente, para nosotros es un honor, un orgullo tenerlo acá. Y antes de empezar, sí quiero hacer un reconocimiento expreso a Esteban Hoyos, a nuestro profe, que se echó al hombro este evento y que gracias a él pues estamos aquí, y la presencia de todos ustedes augura pues un éxito de esta sesión de trabajo. Sin más preámbulos, doctor Forero, el auditorio es suyo. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Muchas gracias, decano, muy amable. Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo especial a mi gran amigo y exalumno de la Universidad de los Andes, Esteban Hoyos, quien gentilmente junto con el decano Camilo Piedrahita me invitó hoy a este evento académico. Un saludo a los profesores del área penal que no los conocía personalmente, pero los había leído, al doctor Alfonso Cadavid Quintero, al doctor Juan Huberto Sotomayor, a la doctora Susana Escobar Vélez, ¿sí? Un saludo pues, a todos los profesores que aquí nos acompañan, a la doctora María Elaida, al doctor también un saludo especial, y a todos los profesores de las distintas áreas que nos acompañan, a mi querido exalumno también de la Universidad del Rosario y en ese convenio que tenemos la Universidad del Rosario con EAFIT, Luis Felipe Dávila, que fue alumno mío y que es profesor hoy en día acá de Sociología Jurídica. El tema de la conferencia para mí resulta
un poco complejo porque voy a venir a hablar de empatía, de justicia, de derecho y de ser mejores personas. Y cuando me arriesgué dentro de las acciones a propio riesgo, que aquí me arriesgué a venir, yo decía, pero voy a ir tal vez al lugar de Colombia que tiene más de eso y del que podemos aprender más, ¿sí? Que es Antioquia, ¿sí? Me acuerdo mucho que en el Código Penal de 1890 había un delito que básicamente consistía en que una persona podría incurrir en una pena si no ayudaba e incluso si no orientaba a otro cuando estaba perdido. Recordaba que pues ese tipo penal que no existe hoy en día, obviamente, aquí nunca debió existir porque ustedes se caracterizan precisamente por la empatía y por la amabilidad, ¿sí? Cuando nos hacemos la pregunta acerca de por qué tenemos crisis en la administración de justicia, siempre hacemos referencia, sobre todo por los medios de comunicación, a una reforma de la selección de los magistrados de las altas cortes, a una reforma de cómo se debería, cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo, entre comillas, del Consejo de la Judicatura, pero es posible que nos esté pasando que busquemos la solución del problema o pretendemos encontrar la solución del problema en el lugar que no corresponde. Y es que durante 10 años tuve la fortuna de ser director de un consultorio jurídico en la Universidad del Rosario en Bogotá y empecé a mirar cómo, señor decano, que además quiere compartir esa experiencia con ustedes, los alumnos de primer semestre tenían la característica de una fuerte vocación social, ¿sí? Una fuerte vocación de servicio, de ayuda a los demás, una preocupación por el otro, pero muy poco conocimiento jurídico, como es natural. Mientras que los alumnos de décimo semestre eran al revés. Habían perdido algo de esa vocación social, estaban preocupados ya por graduarse y obviamente tenían un mejor conocimiento jurídico. Eso me llevó a la reflexión de si esos alumnos de primer semestre tenían más empatía y más vocación social, algo debería estar pasando entre primero y décimo semestre, de lo cual fueran responsables y se le pudiera imputar, doctor Cadavid, se pudiera hacer la imputación a quienes estamos enseñando derecho. Cuando yo me gradué, comparé mi tarjeta profesional con la última que acaba de salir, que va en el número 250.000 debe ir. Más o menos calculé que en Colombia hay un abogado cada 1 hora y 27 minutos. O sea, cuando terminemos esta sesión habrá 2 nuevos abogados. ¿Sí? Por eso alguna vez, entonces yo claro, ya, bueno, vine a desilusionarlos. Alguna vez un expresidente propuso cerrar las facultades de Derecho durante 5 años, porque había exceso de abogados. Sin embargo, yo creo que no hay exceso de abogados. Creo que hay exceso de profesionales que tienen un título, pero que no son realmente abogados. Acuérdense que antes de los años 70, la profesión se ejercía, se podía ejercer de facto, no se necesitaba el título. Cuando surge la exigencia del título y la tarjeta profesional, en Bogotá se hace una manifestación de lo que llamaban los leguleyos o las personas que ejercían el derecho y que no tenían el título. Y hay un titular del periódico El Tiempo de esos años 70 donde todos los críticos de por qué les iban a exigir ahora tarjeta profesional y título si se podía ejercer sin él, decían que preferían un abogado sin título a un título sin abogado. Y de esa frase viene la primera reflexión, sí, hoy en día tenemos muchos títulos sin abogados. Y la primera pregunta es, ¿necesitamos buenos abogados, buenos jueces? ¿Y hay una disyuntiva entre ser buen abogado y buena persona? Alguna vez en las redes sociales, en Facebook, yo puse una frase pues, que había dicho en clase y la compartí sobre cómo pensamos nosotros a los abogados. Y resulta que comparaba al abogado con un taxista, porque casi siempre
nosotros queremos que los taxistas respeten todas las reglas del tráfico, menos el que nos está llevando al aeropuerto. Y así comparado yo al abogado, no, uno sí quiere que cuando alguien está en problemas, normalmente le decimos, mire, le tenemos este abogado, pero ¿cómo es ese abogado? Mire, ese abogado es honesto, no me sirve. Ese abogado es transparente, ese abogado ejerce dentro del marco de la legalidad, y no, a mí me sirve lo mismo que el taxista. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué estamos pensando en exigirle al abogado que sea un mercenario jurídico? ¿O por qué también puede haber abogados que se vuelvan mercenarios jurídicos? ¿Sí? Y la primera reflexión que se hizo para responder esta pregunta tenía que ver con esa relación entre derecho, justicia, literatura y empatía. Ustedes tienen acá nada más y nada menos pues, que a Héctor Abad como profesor de esta universidad, lo cual también es un gran reto venir a hablar de lo que voy a hablar acá, un poco osado yo, hablar de literatura y derecho. Pero no queda la menor duda de que, como decía algún filósofo medieval, hay que tenerle miedo al hombre de un solo libro. Así ese libro sea sagrado y así ese libro sea el Código Civil o el Código Penal. Cuando nosotros no interiorizamos nuestro conocimiento a través de la literatura, digamos, podemos tener algo que hemos denominado emociones muy binarias, podemos ser binarios emocionalmente y todo lo vemos blanco y negro y no admitimos matices y se nos imposibilita conocer al otro. Voy a empezar a hablar de la empatía desde el ángulo de la historia. La empatía puede ser definida como la capacidad de entender al otro, de captar al otro, de sentir lo que siente el otro, de ver en el otro algo de mí y de ver en mí algo del otro. Y esa empatía es muy distinta a la piedad, porque la piedad supone una situación de superioridad. Esa empatía es muy distinta a la compasión, pero la empatía supone identificarse con el otro. La profesora doctora en Historia del Derecho de UCLA, la doctora Lynn Hunt, tiene un libro cuyo título puede generar alguna resistencia, debería generar alguna resistencia, pero cuyo contenido nos pone a reflexionar. El libro se llama La invención de los derechos humanos. Ya de entrada, ¿cómo así la invención de los derechos humanos? Los derechos humanos no son un invento, los derechos humanos son inherentes a la condición humana. Pero ella no lo está viendo desde el punto de vista jurídico, lo está viendo desde el punto de vista histórico. El análisis que hace esta profesora, esta doctora en historia, es que la humanidad en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, y compara Inglaterra, Francia y Estados Unidos, empezó a leer más novelas. Empezó a leer en Inglaterra Pamela y Clarisa de Samuel Richardson. Empezó a leer en Francia la Nueva Eloísa de Rousseau. Y al leer novelas se empezó a desarrollar como práctica social a través de la interiorización de la cultura, se empezó a desarrollar más empatía, porque estas novelas además eran novelas epistolares, se publicaban como cartas semanales, no había internet, no teníamos Google, no teníamos estos enemigos, ¿sí? Estos enemigos de la sabiduría y amigos de la información, ¿sí? Que son muy distintos, ¿sí? Jean-François Revel en su libro El conocimiento inútil dice: la más grande de las fuerzas que mueve al mundo es la mentira, ¿sí? Y hace referencia a toda la información. Ahora tenemos mayor información, pero no necesariamente más conocimiento. Como no había eso, dice Lynn Hunt que las personas empezaron a través de la literatura, perdón, empezaron a sentir más empatía. Porque estas novelas hacían referencia a dramas humanos de mujeres o de personas en situación de marginalidad o en alguna problemática social, económica, cultural. Y que a partir de esa sensibilización, cuando estamos más sensibles, y eso ocurre mucho, nosotros tenemos una clase de Derechos Humanos en la Universidad del Rosario, y la primera media hora de la clase, pues cuando se inaugura la sesión, hacemos una sesión de piano, de música, de cualquier obra musical, y cuando está la gente más sensible podemos hablar de derechos humanos. Y sobre esa base dicen, cuando logramos más sensibilidad,
nos queda más fácil reconocerle derechos al otro. Y ella dice, por eso le quedó fácil a Jefferson como padre fundador, más allá de las críticas que hay de Jefferson que ustedes han oído, digamos que le quedaba más fácil reconocer al otro, decir, damos por evidente que todos somos iguales. Entonces se pregunta a Lincoln, eso no era evidente, porque si era evidente, ¿para qué lo decíamos? ¿Sí? Y como no era evidente, se volvió evidente gracias a que había una sensibilidad, había una práctica cultural que tenía que ver precisamente con una evolución cultural, con el acceso a la educación y con el acceso a la literatura y sobre todo a la novela. Y que lo mismo pasa con Lafayette en Francia, donde se empieza a decir, y lo mismo le achaca incluso a Annalisa Beccaria, ya metiéndome en los terrenos aquí el doctor, Annalisa Beccaria dice, lo mismo pasó, una sensibilidad que no se tenía antes. Entonces, a partir de eso, surgen los derechos humanos. Algunos dicen, no, pues no puede ser así porque obviamente no son una invención los derechos humanos. Pero cuando uno se sale de la historia y se va a la psicología, los psicólogos cognitivos Kate Audley y Raymond Marr, hace 2 o 3 años, llegan a una conclusión similar. Dicen que con la lectura sobre todo de las novelas, el cerebro produce un desarrollo que facilita en las personas la empatía. Y ellos dicen que la lectura como práctica cultural nos hace mejores seres humanos y nos hace mejores personas y nos da la posibilidad de entender al otro y de captar lo que siente el otro. Ya desde el ángulo, ya no hemos llegado al derecho, desde el ángulo del derecho encontramos a Martha Nussbaum, que estuvo hace poco acá en Medellín, en su libro, pues tal vez de los íconos, ella es profesora pues es de la Escuela de Chicago, estaba en la Universidad de Chicago, donde también era profesor Richard Posner, que tiene un libro de Posner sobre literatura y derecho, y ella, a pesar de que Posner tiene el enfoque más de análisis económico del derecho, y ella escribe un libro sobre justicia poética, y hace referencia a cómo para ser buenos jueces se necesita conocer la literatura, y hace toda su clase en la Universidad de Chicago con base en Tiempos difíciles de Charles Dickens, y empieza a analizar varios libros donde considera que, y hace referencia a Whitman, y donde considera que los jueces deben ser poetas, porque un poeta es una persona que puede ver en el otro no un punto sino infinitud, que puede ver personas, que puede entender al otro, y realmente lo que tenemos que hacer para poder juzgar es poder entender al otro. Cuando nosotros aterrizamos un poco lo que están diciendo en la historia, lo que están diciendo en la psicología cognitiva y lo que se está diciendo ya en el estudio del derecho, en este caso por parte de Martha Nussbaum, venimos a hacer la reflexión de qué nos pasa a nosotros. Entrándome en los terrenos de la validez y de la eficacia de las normas jurídicas, siempre cuando uno está dictando introducción al derecho, porque pues lo abandoné, doctor Cadavid, ya no apenas estoy dictando introducción al derecho, el problema de la eficacia y de la validez nos dice por qué las normas no se cumplen y por qué hay frases que encuentra uno en libros como el de Mauricio García Villegas de normas de papel, donde nosotros tenemos normas muy bonitas, incluso muy parecidas a las normas europeas, pero el nivel de cumplimiento es menor. ¿Por qué tenemos frases como echa la ley, echa la trampa? ¿Por qué tenemos frases como aquella que le atribuían a un político mexicano que decía, para mis amigos, la justicia, pero para mis enemigos, la ley? Dice, por Dios. ¿Por qué tenemos frases como, pues, se obedece pero no se cumple? Y empezamos a hacer el análisis inicial, que es la propuesta un poco de esta breve charla con ustedes, porque además quiero que ahora pues establezcamos un diálogo para no volver esto simplemente una conferencia, y es, ¿qué nos pasa en Colombia? Nosotros tenemos una normatividad, normas muy buenas. Cuando hace muchos años escribí un libro sobre responsabilidad por omisión, analizaba el delito de omisión de socorro. Y me estaba preguntando cuando venía acá, ¿qué pasaría si desapareciera toda nuestra civilización y llegara a otra civilización de cualquier lado y encontrara los textos legales? Encontrara que el único que sobreviviera al texto legal de la humanidad fuera el Código Penal colombiano.
imagínense. Y encontraran un artículo y lo pudieran al menos leer que dijera, el que omita ayudar a otro se irá a la cárcel. ¿Cómo lo interpretaría esta civilización? Podríamos tener dos interpretaciones, o varias. Pero una podría ser, eran evolucionados, porque consideraban muy malo que alguien no ayudara a otro si el otro estaba en grave peligro. Pero otros podrían decir, ¿cómo estarían de mal? ¿Cómo estarían de mal que tuvieron que amenazar con que castigaban a alguien que no ayudara a otro? Esa es otra posibilidad. ¿Cómo estarían de mal? Nosotros, y en derecho penal se ha hablado mucho de lo que se llama la ley importada. Hay un penalista peruano-suizo que hace referencia a eso, la ley importada. Y nosotros traemos la ley. ¿Por qué tenemos leyes parecidas a las europeas, por ejemplo, y leyes de tránsito? No hablemos de penales, normas de tránsito, normas de no adelantar en determinada forma, de no pasarse el semáforo en rojo, de no, ¿sí? Normas incluso de tránsito muy similares en el transporte público, claro, y el transporte público. Aquí se iba una vez en Colombia a crear el delito de conducción temeraria. Claro, y entonces dice, uy, no, si ponen como delito, imagínense, conducción temeraria, nos quedamos sin taxis, nos quedamos sin buses, ¿sí? ¿Sí? Conducción temeraria. Pero muchas normas son parecidas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una norma que implica respetar la vida del otro o ayudar al otro, no pasarse el semáforo en rojo, no adelantar en curva, con la misma norma que tenemos en Colombia? Pues uno pensaría que lo que pasó en Europa y en ese proceso de sensibilización es que tal vez costó mucho, desde el punto de vista, costó sangre, primera opción, o costó, digamos, inyectar o tener unas situaciones de pedagogía y de cultura de evolución en la sociedad que hicieran que cuando tenemos la norma, su nivel de incumplimiento sea menor. Nosotros importamos la norma, pero no hemos desarrollado las condiciones culturales, las condiciones sociales que dieron lugar a que en otros países esa norma tuviera un mayor cumplimiento. Es decir, nos hace falta leer. Es decir, nos hace falta interiorizar, y por eso uno de los títulos que yo le pensaba dar a esta conferencia era más sencillo y tiene que ver con una de las conclusiones pues, a las que he llegado después de este análisis de la empatía, y es: no nos han enseñado a ser empáticos, y cuando estamos en primer semestre y somos empáticos, nos enseñan a ser antipáticos porque nos enseñan a ver el mundo a través de una norma, nos enseñan a ver el mundo a través de un artículo, o peor, nos enseñan a ver el mundo a través de un inciso o de un parágrafo, y nos van haciendo un proceso de anestesia empática. Primera opción. O dos, nunca tuvimos la oportunidad de educarnos y tenemos lo que se denominaría analfabetismo empático. Y me acuerdo mucho, una de las experiencias que tuve cuando empecé a ejercer en derecho penal. ¿No está el doctor Juan Alberto acá? ¿Lo viste? Cuando empecé a ejercer en derecho penal, mi primer caso, que además estaba supremamente asustado, había salido un delito que se llamaba uso de información privilegiada. Eso no lo entendía uno, uso de información privilegiada. Y había un amigo mío, me dijo, le tengo su primer cliente. Uno, el primer caso, quiere ganarlo porque si no dice, no, arranqué con el pie izquierdo. ¿Y en qué consiste? No, uso de información privilegiada. Y dije, ¿tú conoces algo del tema? Y yo, pues, obviamente dije, sí. Sí, obviamente dije que sí. Sí, porque si no, no haces empatía. Sí, no, sí. Y con seriedad dije, no, sí, clarísimo. ¿Y qué sabes? No, pues es que es privilegiada, no te puedo contar. Sí, pero pues, si ya se lo tengo que contar al juez, se lo cuento. Entonces, me acuerdo mucho que llego con el cliente y llego a la fiscalía, que le propongo que hagamos un evento académico ya de una vez al decano. Yo voy a hacer un evento en la universidad, pero debíamos hacerlo los dos. De hecho, el evento se denomina Arquitectura, Estética y Justicia. O sea, y ya avancé con la tarea, pero ustedes me ayudan con la otra. Yo ya tengo fotografías de Palo Quemado,
del juzgado de San Vicente de Chucurí, de los juzgados tal, tengo el Tribunal de La Haya, tengo de Estocolmo, tengo de Oslo, tengo de Copenhague, todas las fotos. Un poco lo que está haciendo aquí la doctora María Adelaida con Susan Sontag. Y es, bueno, ¿qué nos transmite eso? ¿Qué nos transmite desde el punto de vista empático también? ¿Qué nos transmite ver esa fotografía donde van a decidir su futuro? Es decir, en ese sitio van a decidir su futuro y allá lo van a juzgar. Uno quisiera un lugar agradable. Yo no digo que uno quisiera pues una sala de cine y crispetas, no, pero uno sí quisiera un lugar agradable. Pero además viene algo más complejo. Cuando yo pasé por la Fiscalía General de la Nación, tenía que recibir a unos fiscales de Holanda, unos fiscales de Noruega, unos fiscales de Portugal. Y ellos me dijeron, quiero que me lleve al lugar más representativo donde se administra justicia en Bogotá. Entonces yo dije, sí, pues no quieren ir a otro lado, pues sí, no sé. No, queremos ir allá. Bueno, lo llevo. Pero una pregunta, ¿cómo se llama el lugar donde administran justicia en Bogotá? Yo no quería decir, porque el lugar se llama Palo Quemado. Así se llama. Entonces el portugués me preguntó cómo se llama. Y yo, no, pues Baraquemaida, ¿sí? Entonces, claro, es decir, pues es que en Grecia, no sé, era el Elión, ¿sí? Imagínense dónde pasamos de el Elión, ¿sí? La Suprema Corte, los tribunales, ¿sí? Otro nombre, sí, pero que el nombre no incidirá en algo. Yo no estoy diciendo que la gran reforma de la justicia es, primero, no se llamará Palo Quemado, se llamará Árbol Frondoso. Pero hay unos autores que tienen un libro que se llama Freakonomics y hace referencia al éxito de las instituciones o de la persona dependiendo del nombre. El nombre marca. Y que a mí me digan, yo sé que esto no, pues la gran reforma cambiarle el nombre a Palo Quemado. No, pero el lenguaje se incide. Incide tanto que hay un libro sobre el lenguaje del Tercer Reich de Víctor Kempler que hace referencia a cómo el lenguaje incide en todo lo que hacemos. Y cuál la primera víctima de una guerra es el lenguaje. El lenguaje marca. Entonces, ese evento quiero que lo hagamos, ya lo comprometí acá. No, y lo hacemos las dos universidades de cómo podemos mirar la reforma de la justicia sin abogados, porque la idea es hacerla que nos hablen los arquitectos, que nos hablen los diseñadores, que nos hablen los artistas, ¿sí? Y nos cuenten qué piensan de cómo debe ser el lugar para administrar justicia. Porque aquí tenemos primero, construimos un manicomio, después ese manicomio se vuelve un hospital, después de ser un hospital se vuelve un centro comercial, después se vuelve un laboratorio médico y después un juzgado. El mismo sitio. Claro, y nunca pensamos en que eso era construido para un juzgado. Pero para cerrar, lo primero del primer caso es, el delito era uso de información privilegiada. Yo llego a Palo Quemado y pues tenía toda la teoría de la universidad. Cuando llego y veo que el señor está escribiendo con su máquina, el fiscal, y le pregunta a mi cliente, mi cliente ¿qué hizo? Se sacó un disquete. Un disquete, ¿cómo les explico qué era? Digamos que es como el abuelito de la USB. Es el abuelito, era una USB pero planita, ¿sí? Planita, sí. Disquete, eso era una cosa así como cuadradita. Eso. Sí. El tipo se sacó un disquete, no van a mencionar esa palabra en clase, como un profesor del Rosario que dijo, no, es que jóvenes tenemos que cambiar el cassette. Y yo, pues, sí, no, si tienen que cambiar el cassette ya estamos mal, ¿sí? Entonces, un disquete y se lo sacó y sacó un backup, sacó una copia del disquete, saca un backup y con ese backup presenta una demanda laboral para demostrar que él trabajaba en esa empresa. Y el empleador dijo, usted me robó información privilegiada porque se sacó un backup. Entonces, claro, yo había estudiado ahí sí todo el delito, llegó a la indagatoria y el fiscal le pregunta, ¿usted se robó información de la empresa? Además porque siempre puede haber presunción de inocencia y todos los principios, pero el tonito importa, ¿no? ¿Usted se sacó la información? Pero no me grite. No lo estoy gritando. Yo hablo así. Pero cuando se dirige a la sustanciadora, Paulita, ¿nos traes 2 cafés? Entonces no habla así. Tiene tonos, ¿sí? Tiene tonos.
Y mi cliente estaba muy nervioso y le dice al fiscal, yo la verdad no he cometido ningún delito, yo me saqué un backup. Y el fiscal, no he cometido ningún delito, yo me saqué un bacán. Claro, mire el tema de la empatía. ¿Qué pasa si yo en ese momento le digo al fiscal, fiscal, no sea bruto, ¿sí? Backup, no, porque bacán dije, no, me van a computar copias por secuestro ahora, sí, porque si se sacó a un bacán, ¿sí? Eso se puso grave la cosa, no, se sacó un bacán. Yo creo que ese fue mi primer ejercicio de empatía profesional, porque lo que no pensé sino sentí, dije, no, voy a hacerme el fiscal. Y yo le pregunto a mi cliente, Esteban, ¿cómo así que usted se sacó un bacán? Claro, mi cliente me miró con cara, me equivoqué de abogado, ¿sí? ¿Sí? Si no sabe qué es un bacán, estoy perdido, ¿sí? Y me dijo, Juan Carlos, ¿sí? Juan Carlos, un backup, me saqué una copia. Y yo, y el fiscal, ¿sí? Ahora, les pregunto yo, para ganar ese caso, ¿se necesitaba conocer la norma de uso indebido de información privilegiada o conocer un poco lo que siente el otro y ponerse en el lugar del otro? ¿Qué pasaría si llega una persona con la prepotencia y con la soberbia a decirle, señor fiscal, no sea bruto, ¿sí? Haga un curso de inglés, ¿sí? O mire cómo se escribe acá, ¿sí? Porque por eso es que este país está así. ¿Qué posibilidades hay de ganar el caso? ¿Sí? Y eso nos pasa. Yo sé que en derecho penal, obviamente existe un derecho penal que se llama de acto, porque a las personas se les juzga por lo que hacen y no por lo que son. Pero me he puesto a mirar a una recopilación de noticias y de sentencias donde me da la impresión de que a muchas personas, bien sea en el juicio de los medios de comunicación o bien sea en los juicios jurídicos, pues sin que lo explicitemos, las personas muchas veces son juzgadas por lo que son, Y por eso, cuando las personas son mejores seres humanos, a veces los otros les perdonan sus errores. Y cuando son malos seres humanos, a veces los otros les niegan sus aciertos, ¿sí? Porque dicen, no, si este está haciendo una donación, quién sabe qué raro está haciendo, ¿sí? Está evadiendo impuestos, típico el lavado, ¿sí? Hay un libro que se llama, que es un poquito, creo que el antecedente de Normas de Papel, que se llama, miren este título espectacular aquí para los penalistas, doctora Susana, miren, el libro es de Stuart Green, de Oxford, dice, el libro se titula Mentir, decir trampas y apropiarse de lo ajeno. Y es un libro de criminología, que dice cuáles son los fundamentos morales del delito de cuello blanco. Son los fundamentos morales. Y hace referencia a casos en los cuales muchas personas eran los mayores donantes y hacían las mayores donaciones a fundaciones, pero eran delincuentes. ¿Y cómo se producía ese sinsabor de decir, no, pero usted por qué alteró la contabilidad o evadió impuestos? Porque decía, ¿no? Es que era la plática para la fundación. ¿Quién sabe si eso es ser buena persona o mala persona? Pero lo cierto es que entender al otro, captar al otro y sentir lo que el otro siente, sí nos hace pues mejores seres humanos y nos da la posibilidad de juzgar mejor, y eso nos lo enseña toda la literatura. Cuando podemos entender más al otro, si leemos obviamente Crimen y Castigo, podemos entender un poco lo que le pasa a Raskolnikov, o en una obra prima hermana de esa, El defensor tiene la palabra, de Petre Belú, también hace referencia al drama de una persona que llega a cometer un homicidio. Podemos entender también al otro mejor y entender la desesperación de una crisis económica y de un campesino de los años 30 de Estados Unidos leyendo a Steinbach y Las uvas de la ira. Y podemos entender y comprender mejor al otro cuando
podemos ponernos en esas circunstancias en las que él está. Hay un libro de André Gide que se llama No juzguéis, y que en un evento que hicimos en la universidad sobre discapacidad, nuestro lema era discapacidad, porque cuando estaba preparando una conferencia sobre discapacidad, pues un hijo mío, mi hijo mayor, me preguntó, me dijo, papá, ¿qué es discapacidad? Entonces yo no pensé qué decirle, porque hasta ahora esta cuestión le dije, no, discapacidad significa distinta capacidad. Distinta capacidad. Y adoptamos esa frase de distinta capacidad y las conferencias las dimos varios profesores con los ojos tapados, ¿sí? ¿Y qué queríamos? Un ejercicio empático de ponernos en el lugar en un momento de cómo se sentiría el otro. Y encontré una anécdota en el libro de André Gide, No juzguéis, antiempática, y es, en Francia se casa un señor que es ciego de nacimiento y vive feliz, lleva más de 5 años casados feliz, ¿sí? Se puede estar feliz y ser casado, ¿sí? Kant decía, casarse es bueno, ¿no? Pero no casarse es mejor. Y pues Kant era Kant, ¿sí? Entonces, sí, él decía, sí, hombre, y decía, y él se casa y está feliz, y miren lo que pasa cuando él se casa, llegan los amigos y le empiezan a decir, oiga, su esposa sí es fea. Por Dios, los amigos. Y él, claro, pues, ¿cómo así? Pero no, o sea, a mí me la habían pintado como bonita. No, su esposa es fea. Pues, si la viera, ¿sí? Claro, y le empiezan a envenenar. Y este señor pide el divorcio. Sí, pide el divorcio con base en eso, en que, más o menos con base en que lo habían engañado. Con base en que lo habían engañado. Y cuando uno mira, pues lo que analiza André Gide en la sentencia, dice que fue juez en un pueblo que se llama, creo que Rouen, dice, miren lo que le hacemos al otro, miren lo que le estamos haciendo al otro. Ese es un comportamiento absolutamente anti-empático, es un comportamiento a partir del cual yo estoy buscando, digamos, el malestar del otro. Ahora que se habla también de los derechos de los otros, ¿no? Si viéramos el derecho no como mi derecho ni como mi facultad, los derechos que tienen los otros, de pronto el mundo funcionaría mejor. Por eso, la apuesta que nosotros estamos haciendo en nuestra universidad, y que repito, no es distinta a la que se hace acá. Ahora estuve con Esteban recorriendo la biblioteca y le dije, me quiero quedar acá el fin de semana encerrado en esta biblioteca, en la parte de historia, en la parte, toda la parte que ustedes tienen de la mapoteca, que de pronto ni conocen y los invito a conocer. Tienen dibujos espectaculares de 1700, de 1800 acá, que creo que no se consiguen en ninguna parte. Pues cuando uno encuentra eso, dice, hay que fortalecer precisamente el estudio de las humanidades, ¿sí? Que nos hacen complementar el derecho. De hecho, hasta los textos jurídicos antiguos se escribían de manera literaria. Los civilistas, no soy civilista, pero los civilistas dicen, el Código Civil es como una novela de tu vida, entonces cuenta cuándo eres persona, cuándo te casas, cuándo tienes familia, cuándo tienes obligaciones y cuándo te mueres. Y está contado como una novela. Y hay muchas, yo me crié con el derecho penal clásico, el derecho civil clásico, perdón, donde le mostraban a uno las normas del Código Civil. Hay una que no se me olvida, no sé si ustedes la conocen, pero en mi época la citaban mucho, la definición de aluvión. ¿Sí? Decía, es que el aluvión es el lento e imperceptible retiro de las aguas. Y me acuerdo mucho que, mira que eso se prestaba para todo, porque en mi salón, no existía la palabra bullying en ese momento en mi salón, pero yo empecé a estudiar Derecho en el año 91. Entonces, yo me acuerdo que a uno del salón le decían el aluvión, y yo, ¿por qué le dicen el aluvión? No, es que es lento e imperceptible. Entonces, bueno, pero, sí, entonces, o sea, pues, eso no se hace, ¿sí? Eso no se hace, eso no se hace. Pero entonces, claro, cuando nosotros, la forma en que se redactaban las normas jurídicas era diferente, pero también ¿por qué?
porque normalmente esas normas jurídicas las redactaban de pronto personas, ahora que veíamos a Andrés Bello acá en su biblioteca, pues personas con un conocimiento no jurídico, sino que traspasaba las fronteras de lo jurídico. En dos temas se ve reflejado eso, que tienen que ver algo así con el derecho penal, pero no, más con la criminología. Si la empatía es captar lo que siente el otro y sentir lo que siente el otro, porque la empatía no tiene tanto que ver con un tema racional, sino sentir lo que siente el otro, si tuviéramos más alfabetismo empático, tendríamos menos corrupción. Porque si la persona al realizar un acto de corrupción interiorizara el mal que está haciendo, implicaría que se reforzarían sus frenos inhibitorios, se inhibiría más, no lo llevaría a cabo. La justicia restaurativa se tiene que entender a partir de que la justicia restaurativa busca restaurar el tejido social que se ha quebrantado. Se basa también en el perdón. El perdón tal vez, como decía algún filósofo, no va a cambiar el pasado, pero va a mejorar el futuro. Y eso requiere empatía. Requiere empatía, comprender el otro y comprender también el drama y las cargas que tiene el otro. Todo el drama que tiene el otro. Una discusión alguna vez, un alumno discutía con un profesor de por qué habían cambiado la fecha del examen y él tenía que pagar un supletorio y el supletorio valía 30.000 o 40.000 pesos, no sé cuánto. Y el profesor un poco le dijo, pero eso no es nada, o sea, lo pagas. No, a mí 40.000 pesos me descuadra el semestre. O sea, entender un poco también lo que le pasa al otro. Cuando se tiene analfabetismo empático se cometen muchos errores. María Antonieta es uno de ellos. Cuando le preguntan le dicen que es que el pueblo no tiene nada, no puede comer pan, y ella dice, no, pues si no puede comer pan, que coman pastel. Fue con esa respuesta que María Antonieta perdió la cabeza. No la perdió después, ahí la perdió, porque estaba desconectada. Y el desconectado no funciona. Bueno, a Juanes le funciona y a Shakira, el desconectado. Sí, pero estar desconectado de la realidad y desconectado del entorno no funciona. Es entender al otro, entenderlo con todo. Decía el poeta Guillermo Valencia que el hombre como el huevo, en nidos de amor será una paloma y en nidos de dolor será serpiente. Entendamos también el nido del otro. Empatía no es darle la razón al otro. Y ser buenas personas no es ser ingenuo, porque también se confunde, ¿no? Es que él es buena persona, es decir, es candidato a tonto, ¿sí? O como les digo yo a mis alumnos en clase, curso intensivo de imbécil, primer paso, sé tú mismo. No, o sea, ser buena gente, ser buena persona no significa ser ingenuo. Y ser buena persona puede estar fundamentado en creencias filosóficas, en creencias religiosas, puede estarlo, pero se puede ser buena persona siendo ateo, como se puede ser mala persona siendo creyente. Incluso desde el punto de vista del cristianismo y de la moral cristiana, a mí siempre me llama la atención una interpretación dual, no me quiero meter acá con temas religiosos, sino simplemente una interpretación que tiene el mismo sermón de la montaña, cuando se dice que son bienaventurados los de espíritu de pobre. Claro, ese es un fundamento de la empatía. El que tiene espíritu de pobre va a entender al otro porque tiene precisamente el fundamento empático. Y por eso cuando tuve la fortuna, con la que cuenta también acá nuestro decano Camilo Piedrahita, de ser el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, el primer mensaje que yo le mando a los alumnos de Derecho es que lean no solamente el código, sino que lean los clásicos. Hay un libro de Ítalo Calvino que dice, ¿por qué leer los clásicos? Esos clásicos que, como me decía Juan Gabriel Vázquez, que es abogado de la universidad, de mi universidad, es un escritor muy reconocido, me decía hace 2 semanas, esos clásicos, pero Juan Gabriel, ¿qué es un clásico? Le preguntaba. Un clásico es un libro que en muchas etapas de la humanidad lo han querido callar, pero el libro sigue hablando. Hay que leer los clásicos, hay que leer y hay que releer, y sobre todo hay que releer porque releyendo uno corre el riesgo de entender, ¿sí? Y por eso culminaba, y quiero culminar simplemente mandándoles un mensaje
que sobre esta base de ser mejores personas, ser mejores abogados, ser mejores jueces, el despacho de un abogado, la oficina de un abogado o el despacho de un juez en el que solo habite el derecho, será un espacio absolutamente desolador, porque es posible que por allí no se asome la justicia. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, profesora. ¿Su nombre es? Mi nombre es María Virginia. María Virginia. Profesora de la escuela. Sí. Quisiera saber su concepto sobre las críticas que se han dado a la relación derecho-literatura, por ejemplo, el caso de Posner. Que uno encuentra realmente ejemplos llamativos, por ejemplo, la Alemania nazi, un estado pues, donde se cultivaron las humanidades, donde se cultivó la filosofía y donde después se vieron hechos tan desastrosos. Sí, no, completamente. ¿Qué pasa? Yo creo que el tema de Alemania, bueno, y el tema de Posner. Richard Posner tiene un libro sobre derecho y literatura, pero Richard Posner, digamos, y tiene un libro pues, más reciente ahora muy interesante que se llama Cómo deciden los jueces, donde muestra ese divorcio entre la judicatura y las facultades de derecho. Pero algunos dicen, cuando uno tiene este diálogo, viene la crítica, bueno, pero si usted va a promover la literatura y va a decirles, no, pues léanse un libro, pues de pronto usted lo que está promoviendo es que abandonen el derecho y se vayan a estudiar literatura. Y eso es otra carrera, y qué bueno que les vaya bien en literatura, porque lo que necesitamos en el derecho es conocer la economía, es conocer el análisis económico del derecho, no solamente literatura. Y yo creo que la integralidad requiere también que una facultad de Derecho se preocupe por la economía, que una facultad de Derecho se preocupe por la sociología, ¿sí? Pero eso no excluye la literatura. En el caso alemán, ¿qué pasaba? Sí, es desastroso cómo, a pesar de todo lo que ocurrió, que un poco lo analiza también precisamente, y creo que María Virginia, pues ese es un tema también que seguramente te gustará, es por ejemplo, en su momento, y cómo le cuesta todas las reflexiones que se llevan en su momento a partir de lo que se va a conocer como la banalidad del mal. ¿Sí? ¿Sí? Hannah Arendt, ¿sí? Y sobre todo Hannah Arendt y su relación, digamos, siendo discípula de Heidegger, además, pues más que discípula, decían las malas lenguas. Sí, sí, era la discípula de Heidegger. Pero cuando uno mira que una sociedad que incluso pudo, si lo queremos así, siguiendo lo que tú dices, pudo utilizar precisamente todo eso para justificar lo contrario, ¿sí? Porque pues entonces te gustaba Wagner, ¿no? Y yo creo que también el tema es no necesariamente, bueno, y además, perdón, estuve yo en diciembre, estuve en Auschwitz, y en se me olvidó el otro nombre, el otro era Majdanek, en los campos de concentración, y es impactante ver cómo una persona tenía la capacidad de mandar matar a muchas personas, salir de ahí e irse a su casa, verse con su esposa, y después de haber hecho eso, reprender a sus hijos porque se portaban mal en la mesa. Y también invocar la literatura, invocar el arte y todo para cometer cosas malas. Yo creo que también es posible, y esa es una crítica que hace, por ejemplo, Pinker a Kate Orland y a Raymond Marr, diciendo, no necesariamente con que usted lea, el cerebro le va a cambiar, porque hay personas que nacieron casi sin empatía, y hasta pueden decir que el psicópata tiene, digamos, pues el psicópata lo definen como una persona con anestesia moral, y el psicópata recita la Biblia, y el psicópata todo, pero tiene una anestesia moral. Y yo le daría una respuesta, aquí un poquito, como los abogados cuando no saben, dicen, depende, ¿no? ¿Sí? Si es un médico, dice, es un virus, ¿sí? Entonces,
Yo te respondería con Nietzsche, precisamente, con dolo directo. Te respondería con Nietzsche, que decía que la locura, en Más allá del bien y del mal, dice Nietzsche, la locura es algo excepcional en los individuos, pero puede ser la regla en algunas épocas, ¿sí? Y creo que ahí se presentaba, se manipuló, pero también se atemorizó, y ahí vienen todos los matices de la sociedad alemana en ese momento, de por qué llegaron a pensar eso, y algunos dicen, no, nos engañó el Führer, nos engañó. Otros dicen, no, yo era un burócrata, y entonces Adolf Eichmann va a decir, no, sí, yo realmente era un fusible cambiable, yo no era una persona esencial en todo esto que pasó, yo cumplí órdenes, yo era un burócrata, el tema de la banalidad del mal que analiza Hannah Arendt. Y otros dirán, no, me forzaron, porque si yo no hacía esto, pues a mí me mataban. Entonces, se puede decir que, claro, Nussbaum diría de pronto, no se trata de leer, porque tal vez nos tienen que enseñar a leer. No es la lectura de una novela o la lectura de los clásicos la que nos hace mejores personas. Voy a ir un poco más allá, es la comprensión literaria, que es distinto, y de pronto también nos toca aprender a leer. Creo que eso ayuda, pero puede pasar también, y eso puede ser desconcertante, pero puede pasar. Una persona puede leer toda su vida y sin embargo mejorará en tan poco porcentaje que será imperceptible, como el aluvión. Bueno. Hola. Buenas. Sí. Si un juez logra empatía con ambas partes, ¿cómo hace para ser neutro? O sea, ¿cómo vuelve? Pues lo pienso desde, para mí sería más fácil no lograrlo y ser neutro, no lograr empatía con las partes y ser neutro, que lograr empatía con ambas y ser neutro. Es un problema que me preguntaba hace poco un alumno en clase, me decía, ¿por qué se habla de juez imparcial si juez es imparcial, ¿no? Digamos que yo diría que uno siempre va a tener empatía así no se lo proponga, o va a tener antipatía así no se lo proponga. Y la empatía puede servir para comprender, ¿sí? No, te lo voy a responder con Cervantes, ¿sí? Cervantes dice, si algún día tienes que inclinar la vara de la justicia, que no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Eso dice Cervantes, y creo que dice, bueno, sí, ¿puedo comprenderlos a los dos? Sí, vamos a mirar cómo... Bueno, Cervantes lo comprende muy bien. No sé si ustedes han leído en el Quijote una anécdota bien interesante cuando a Sancho Panza lo nombran gobernador de la ínsula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ese caso es famosísimo. Hace poco se lo estaba leyendo a mi hijo, pero entonces dije, no, saltémonos porque este es de un delito muy complicado. No, léemelo. Sí, sí. Entonces era que si llega Sancho Panza a ser gobernador y tiene que resolver un caso. Y es una señora que dice que ha sido violada. Entonces viene con el tipo y le dice, bueno, usted fue violada, entonces le dice al tipo, entréguele esas monedas. El tipo las entrega. Y el tipo dice, pero yo no la violé, ¿sí? Entonces dice, bueno, vaya y quítele las monedas. Como si usted me está ordenando, sí, vaya, quítese. Y el tipo se las va a quitar. Y vuelve al rato la señora casi con el tipo agarrándolo. Aquí le traigo a este, pues yo lo voy a decir, porque no podré nunca hablar como Cervantes, porque, ¿sí? Aquí le traigo a este desgraciado, diría yo, ¿sí? Que no solamente me violó antes, sino ahora me quiere quitar las monedas. Y entonces la nueva sentencia, mire la empatía con ambos, la nueva sentencia de Sancho dice, devuélvale las monedas. Pero, ¿por qué se las tengo que devolver? Pues porque ojalá tú hubieras cuidado tu integridad sexual como cuidaste las monedas y lo hubieras traído acá. O sea, mira que hay algo raro que no está funcionando. Si tú estás haciendo esto con las monedas, no me parece claro que lo hubieras. Y yo diría que ahí él tuvo empatía con los dos y le dio la oportunidad a uno y al otro. ¿Sí? Claro, en la vida real eso no funcionaría porque el juez no puede andar cambiando bueno, mentiras, aquí, el realismo mágico, aquí pasa, sí, aquí pasa, pero porque la realidad supera la imaginación acá, sí. Bueno, ¿su nombre? Digamos, Natalie Montoya, yo también soy profesora de la escuela. Profesora.
digamos que más que en la construcción de la empatía no es la construcción del otro, o sea, es que finalmente la literatura y la sensibilidad no nos ayuda a sentir empatía en abstracto, sino a reconocer al otro. Y finalmente los derechos y todos los demás instrumentos no son instrumentos más bien de construir al otro, porque no es que seamos antipáticos, ¿cómo era que decía? Analfabetas empáticos, sino que hay cierto grupo por el que no somos capaces de reconocer empatía, pero es porque no podemos reconocerlo como el otro. Y yo reconozco empatía no por el que construyo como el otro, sino por el que me puedo ver yo reflejado. O sea, el otro no es el otro, sino que soy yo mismo reflejado en otros. Entonces, el problema no es la construcción del otro, sino la empatía. No sé si me hago entender. No, yo creo que entiendo y te voy a responder con un tema, y es, ¿cómo vamos a entender a veces, cómo entendemos al otro si yo no conozco nada del otro? Sí, alguien dice, bueno, pero ¿cómo me voy a poder poner en el lugar de otro a quien yo no conozco? Se me olvida la película, hay una película muy famosa donde se está juzgando a una persona afrodescendiente que mata, es un caso real, que mata al violador de su hija, al violador blanco de su hija. Y hay un discurso al final, esto lo utilizan a veces mucho en penal, un discurso al final, donde el abogado dice, pues al jurado, imagínense entonces imagínense que ustedes blancos están en su casa y a su hija la viola una persona afrodescendiente y ustedes matan a ese violador, ¿sí? Imagínense, ahora cambien de color, fue al revés, ¿sí? O sea, un poquito, muchas veces nosotros no nos interesa ver el otro o que hay en el otro, entre otras, por miedo. Pero la empatía no quiere decir necesariamente, mira, hay una anécdota que estaba hablando de empatía con personas que manejan temas con gente de policía judicial y gente que trabaja con temas de capturas a delincuentes y narcotraficantes. Una de las investigadoras más transparentes, honestas y geniales de la fiscalía me decía, oiga, le tengo que confesar una cosa. Este es otra reflexión, esto va para otro foro, por eso no, simplemente para generar el interrogante. Yo me la paso capturando malos, ¿sí? Y narcotraficantes, mafiosos y todo. Y me empecé a ver una novela, que era El Capo, no sé qué. Y me decía, y me chocó, porque yo estaba en la novela, me chocó la reflexión, en un momento dado yo en la novela haciéndole fuerza para que pasara el cargamento y no capturaran, ¿sí? ¿Sí? Claro, entonces uno puede decir, oiga, esa empatía no es la que queremos. Pero mira el tema de los medios de comunicación y por qué hoy a los medios de comunicación. La literatura, la novela y todo nos hace sí comprender al otro, pero nos hace diferenciar esa información que nos quieren dar los medios y la que nosotros podemos construir. Eso sí nos va a ayudar. Ahora, ¿es posible que alguien nunca se haya leído un libro y sea buen ser humano? Eso es perfectamente posible. Y alguien también puede haberse leído todos, pero se los leyó, no los interiorizó. No los interiorizó. No sé si te respondí. ¿Pregunta? Pregunta. Hablaba sobre cómo 10 semestres de derecho desempatizaban o generaban apatía. Identificaste por qué genera esa apatía o por qué desempatiza, e identificaste cómo contrarrestar o algunos mecanismos de cómo contrarrestar esa apatía que tal vez estamos generando. Sí, pues estamos trabajando en eso. Tenemos estamos haciendo actividades a partir de las cuales las personas que llevan a cabo actividades distintas al derecho se reúnan y se conozcan. Entonces tenemos un concurso de poesía, de cuento, de pintura. Tenemos una niña aquí de Medellín, se llama María Manuela Márquez, pinta, ella está estudiando en el Rosario, es una artista, y con ella y otros alumnos estamos como congregando a estas personas, ¿sí? Hay una cosa que llamamos allá como una sección que se llama ¿qué libro estás leyendo? Entonces nosotros le pedimos a todos los profesores que nos donen los libros, ¿sí? Y nosotros empezamos a repartir los libros, nos encontramos con los alumnos, mira, te entrego este libro, nombres. Al mes, le damos un tiempito, lo llamamos, entonces, bueno, ¿cómo vas con el libro? Entonces, bueno, no me lo he leído. Entonces, ¿será que me lo puedes devolver porque alguien de pronto sí lo quiere leer? ¿Sí? O de pronto a los 2 meses me dice, oye, ¿cómo vas con el libro? Ya me lo leí, ¿será que me lo puedes devolver para que otro lo lea? ¿Sí?
Entonces, digamos, como esa circulación o que se cambien los libros. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Estos eventos, digamos como tener algo que la mejor clase se dicta normalmente fuera del aula, ¿sí? Y entonces hacemos estos eventos, hemos hecho eventos con Juan Gabriel Vázquez sobre literatura y derecho, cine, pues algunas selectivas que también aquí tienen, que cine y derechos humanos, y esos temas para tratar de que no se produzca así. Y tenemos, siempre le preguntamos a nuestros alumnos que ingresan realmente qué quieren hacer y cuáles son sus sueños. Entonces dicen, no, nosotros queremos trabajar temas ambientales. Entonces, mire, en el centro de Bogotá tenemos tales problemas, trabajemos por esos temas ambientales. Y es canalizar. Muchas veces, pues, Bernard Shaw precisamente dijo que su educación había sido interrumpida cuando entró al colegio, ¿sí? O sea, la universidad no puede hacer eso. La universidad no puede, digamos, obstaculizar. Por eso incluso con el derecho pasa algo, es que algunos grandes escritores fueron abogados y otros abandonaron el derecho porque no encontraron en la facultad de eso. Sí, creo que estamos haciendo eso, ¿no? Pero eso es algo de lo que estamos haciendo, estamos empezando hasta ahora, estamos iniciando esa tarea. Mi pregunta es un poquito relacionada con lo que estaba respondiéndole al profesor. Bueno, sí. Pues yo pienso que el papel de los docentes, como en el cultivar ese amor por la profesión y el desarrollo de la empatía y el estudio de las humanidades, pues es central, sí. Porque finalmente el docente muchas veces es el que transmite esa apatía o esa empatía por la carrera y por el servir a los demás. Entonces, pues es un poquito amplia la pregunta, pero ¿cuál es el consejo para los docentes o los que quieren ser docentes en fomentar el estudio del derecho y la práctica correcta de nuestra profesión? Pues yo creo que el papel de los docentes es el cargo, el cargo más importante que se puede tener en una sociedad es el de profesor, el de docente. Y yo creo que lo primero que nosotros también miraremos es, el docente tiene que ser una persona que se sienta cómoda dictando su materia, que no sienta que le está haciendo un favor a la universidad, ¿sí? Que no sienta que le salimos a deber, que no sienta que la vida le debe algo, porque como decía Mark Twain, la vida no te debe nada porque la vida estaba antes que tú y estará después de ti, ¿sí? Y yo creo que las generaciones, la gente que viene ha tenido una oportunidad precisamente que las anteriores no la han tenido, la crítica, ¿sí? Y creo que nosotros sí estamos atravesando por un buen momento donde estamos más preocupados por ser que por tener. Eso no se veía antes, uno ve las personas que quieren hacer muchas cosas, obras sociales, y si la universidad lo ayuda, sí, a estas personas lo harán. ¿Cuál? El papel de los docentes total, es el compromiso, es no dejar perder esa empatía, pero sobre todo hay una cosa absolutamente clara, pues uno tiene que conocer a los estudiantes, porque es que si no los conozco, si educar viene de educere, que significa extraer de alguien lo que en ese alguien existe potencialmente, y si yo no conozco a la persona, pues yo sí necesito conocerlo, ¿sí? De hecho, ahora en Facebook estoy poniendo como ejemplos de antiempatía. Usted no sabe quién soy yo, ¿qué es? Es eso, usted no sabe quién soy yo, es un tema de empatía, no como el alumno que le preguntó al profesor, ¿usted no sabe quién soy yo? El profesor le dijo, no sé. Entonces le dijo, no le entregó el parcial, sí. No sabe quién es, sí, ese es otro, pero no van a aprender eso, ¿no? Pero simplemente, sí, pero sí necesito, si yo quiero canalizar lo que el otro hace, pues necesito saber. Me acuerdo de una anécdota una vez, un compañero muy cercano a ¿usted estudió con Arvin? No. Ah, sí, es de su salón, Arvin Sarle. Supremamente crítico en la clase, y entonces siempre hablándome de la mitología griega, entonces le dije, no, o sea que su examen final va a ser penal y mitología. Y el mejor examen. Pero si yo le pongo a hablar de unos temas mucho más dogmáticos, no, lo encarrilé y es conocerlo. Sí, tal vez ese es el tema, y por eso de pronto no se trata de dictar más cátedra, sino mejor cátedra, ¿sí? Y no se trata de solamente pues transmitir unos conocimientos, que fue la discusión con la ética, si ética debía ser aparte o todos los profesores debían tener un componente de ética, de eso se trata. Hay un ejercicio que
hago en Introducción al Derecho con un texto de Borges que se llama Tres escritos de Judas, ¿lo conocen? Es un tema también, no digo para empatía, pero por lo menos empieza uno a preguntarle a los alumnos quién podría ser abogado de Judas. Y al principio levanta la mano uno. Se le dijo, bueno, y te va a pagar con 20 monedas o 30 monedas, ¿lo recibes? Sí. Y empieza a darse un desarrollo de, ¿sí defenderían a Judas? ¿Sí o no lo defenderían y por qué? Lo curioso es que a partir de un ejercicio al final de la clase la mitad lo quiere defender, ¿sí? Por muchísimos argumentos. Entonces, esos escritos, si quieren, anotan mi correo, yo tengo los, como unos 10 o 12 libros para recomendarles con los que hemos trabajado y que tienen que ver con las experiencias. Mi correo es juan.forero@urrosario.edu.co y ahí les mando los links de los textos que nosotros estamos trabajando sobre literatura y derecho, lo que estamos haciendo. Y le voy a mandar al decano también las experiencias para que hagamos este evento que le propongo de estética, arquitectura y derecho. juan.forero@urrosario.edu.co. ¿Alguna otra pregunta? Decano, me quedó sonando el tema del capo y mis alumnos lo saben también. Sí. La reflexión un poquito de esta lección ha sido la literatura puede hacer personas más empáticas, depende, ¿cierto? Sí. Yo te volteo la pregunta, consumir ese tipo de cultura o de arte, que si eso se puede llamar así, puede generar peores ciudadanos, como el capo, pues. Sí, es que resulta curioso. Yo creo que cualquiera de estas, a ver, volvemos a Jean-François Revel. Revel dice en su libro, el libro de Revel responde toda la pregunta. No quiere decir que ya tengo un libro para cada pregunta, no, pero el libro de Revel, miren cómo se titula el libro de Revel, se llama El conocimiento inútil. El conocimiento inútil, el conocimiento inútil. Claro, nosotros saben para qué estamos en la universidad, entre otras, para estar blindados contra cualquier manifestación superficial de pseudoconocimiento. Eso es lo que nos permite estar blindados. Y esa es la diferencia entre estar en una universidad como esta, de las características de la calidad de esta universidad, de sus docentes y de lo que representa esta universidad. Esa es la diferencia a no pasar por la universidad. Porque cuando nos educa Internet, cuando nos educa el televisor, ¿sí? Pues cuando nos educan los medios de comunicación, pues realmente nos están mandando unos antivalores. Y además, con seducción, porque seduce y se genera esa falsa empatía de empezar ay, pobrecito, ¿sí? Mire lo que está pasando. No, creo que sí ha sido un papel complicado. Los criminólogos tienen estudiado eso, el impacto que genera en las personas ese tipo, sí, y sobre todo bombardeando. Y incide, claramente que incide en la sociedad. En un discurso de grado una vez le decía a los alumnos, ojo, porque sí, Google y los medios de comunicación les dan información. Si ustedes de pronto estudian un poquito más, tendrán conocimiento. Pero si realmente son integrales, humanistas, leen, interiorizan la literatura y conocen en el derecho los principios del derecho, ustedes tendrán sabiduría. Y esa es la diferencia. Obviamente tenemos muchas personas informadas, que es cuando a veces dicen, no, es que los niños hoy saben mucho más que los niños de antes. No, pues es que los niños de hoy no hay filtro para la información. Se cambió el concepto de sujeto, está cambiando. Los sociólogos lo tienen claro. No me acuerdo, hay un libro de una socióloga que hace referencia al espectáculo de la intimidad. Dice, claro, la gente hoy en día no escribe diarios. No, la gente sí escribe diarios, se llama Facebook. Sí, es lo mismo, ¿sí? Y está contando, ¿sí? Y está estructurado de una forma. Y Facebook tiene la característica, Facebook, de ser una máscara, porque ese no eres tú. Pero claro, la palabra persona se origina en la palabra máscara también, ¿sí? Pero esa es otra realidad. O de pronto si eres tú, el que no eres tú es el que uno ve todos los días. De pronto si eres tú, además si te pones otro nombre, eso te permite ser tú. Pero sobre esa base se ha llegado a analizar incluso no solamente la televisión, no solamente estas series, sino los juegos. Los juegos también inciden. Cuando nos educamos a partir de los juegos,
No hay nada más serio que un juego. Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, dice que define la madurez como la seriedad que teníamos de niños al jugar. Entonces, claro, los juegos no son juegos. Con el tema lúdico va a incidir, y así como la literatura puede irnos cambiando sin que nos demos cuenta, esas manifestaciones también nos pueden ir cambiando sin que nos demos cuenta. No sé, pregunta. Yo tengo... Perdón. Esteban, por favor. Qué pena, aquí abuso de mi rol de moderador. No. Ahora, profe, mencionaste lo del curso de ética, Sí. pero yo tenía como la pregunta como vos qué propuestas curriculares concretas plantearías a un programa de derecho que está revisando su propuesta curricular en una tradición de educación muy formalista como ha sido la educación jurídica latinoamericana en general. ¿Qué propuestas concretas como que formularías para incorporar algunas de las cuestiones que acá nos has propuesto? Ya hablo desde el punto de vista como curricular, particularmente. Pues a mí me da la impresión, y estamos discutiendo en este momento, es solamente mi propuesta, eso no se ha hecho en la universidad, y es que digamos que a veces hablar de derecho y moral, de ética pública, ética privada, moral y derecho, en primer semestre es un tema muy abstracto, porque todavía no se tiene, inclusive todavía ni siquiera entendemos los casos, digamos, las zonas grises o los casos complejos en materia ética, ni las zonas grises en materia jurídica. Pero la propuesta que yo estoy haciendo, pero no se ha materializado, es que ética tiene que estar vinculada al consultorio jurídico. Porque al estar vinculada al consultorio jurídico es el momento donde uno ya está teniendo, donde se le van a presentar los dilemas. Vas a tener que lanzar a la señora de la casa de 80 años, tienes que ser el abogado y tienes que lanzarlo. Vas a tener que defender a esta persona que maltrató a otra. Ahí están los problemas éticos. Luego, la ética debe ser una especie de clínica o una cuestión práctica con docentes a partir del consultorio jurídico, sin perjuicio de que en primer semestre se vean los fundamentos filosóficos. Pero el consultorio jurídico es muy importante. De hecho, los estudios de deserción en derecho, la deserción arranca cuando se empiezan a hacer las prácticas o el consultorio, porque ahí es donde ven la diferencia entre lo que tenían en la teoría y lo que estaban viendo. Y creo que ahí es donde uno entiende los dilemas éticos. Yo creo que eso es como lo que he pensado yo. No me va a corchar ahora siendo mi alumno, me va a corchar. Eso que la teníamos preparada, ¿sí? Para generar empatía. Sí. No sé si tienen otra pregunta. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. La pregunta que yo tengo es que con muchos amigos y con varios profesores hemos hablado de cómo formar abogados con sentido, ¿cierto? O sea, uno no forma abogados en abstracto, con sentido, con un con sentido separado, ¿no? Sí. Pues no con sentidos, aunque acá nos consienten mucho, pues, pero la pregunta es cómo formar abogados que no en abstracto, sino que estén en un contexto, digamos, como entendiendo que somos abogados para Colombia, ¿cierto? Que nos vamos a desempeñar en un contexto de conflicto, etcétera. Entonces la pregunta sería cómo formar, con qué sentido formar a los abogados y en ese orden de ideas, ¿cuál sería el papel de un abogado en nuestra sociedad, en nuestro país? Bueno, primero que la formación, que la formación no se nos acaba cuando terminamos la carrera. Por eso hay dos temas para entender eso. Uno, todo el papel de la universidad cuando los docentes han entendido que tienen, como decíamos ahora, que conocer al estudiante, que orientar al estudiante. Miren que hay un tema también, las facultades a veces se olvidan de un tema que hay que trabajar, y es, ustedes reciben orientación profesional bastante cuando van a entrar a estudiar Derecho. Hay una segunda orientación profesional y es, y el derecho que tiene tantas cosas, ¿a qué me voy a dedicar? Ahí no hay orientación. O sea, ¿y por qué vas a ser penalista? ¿Por qué vas a ser civilista? ¿Por qué vas a ser, laboralista? Me acuerdo que a mí, y eso tiene que ver con el profesor también, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona amó una cátedra y no otra? El profesor. Pero ¿por qué entonces los que vieron en el otro grupo sí les fue mal? ¿Sí? ¿Por qué ellos no aman el penal o el laboral? A mí no me gustaba el laboral. Claro, uno va a cualquier reunión y al abogado le preguntan es de laboral, ¿no? Y ustedes no. Y a mí si me preguntan, me dicen, no, es que si a mí me dicen que van a liquidar a la empleada, yo pienso que le van a pegar un tiro, ¿sí? Y yo, no, pues, pobre señora. Y yo, no, es que la van a liquidar. Y yo, no, por Dios, pero no hagan eso, ¿sí? O sea,
sean empáticos, ¿sí? Sean empáticos. Claro, pero ¿por qué yo no amé el derecho laboral y amé el penal? Me marcó mi profesor, sin lugar a dudas. Pero el sentido también es entender también que hay personas que se pueden dedicar a un área o a otra, y por eso creo que el papel también de los profesores y de lo que sigue al profesor, ojo que es muy importante, el profesor asistente, ¿quién es el profesor auxiliar? ¿Quién es el monitor? No hay nada más serio que el monitor, porque es el primer eslabón, ¿sí? Entonces, ese monitor, el profesor auxiliar, ¿cómo se forman? Y tener algunas reuniones de orientación, digamos, sí, vocacional. Y finalmente, para el tema del sentido social y el control, los colegios de abogados, ¿no? Nosotros no tenemos ese tema tan desarrollado y establecido, creo yo, sí. Y lo otro, pues, finalmente lo mismo, conocerlos. Cuando yo los conozco, las personas ya tienen algún sentido, yo necesito incentivar ese tema. Los que quieran manejar temas ambientales, miren, sentémonos. Los que quieran manejar, unos que manejan grafitis y eso, los que quieran música, vamos a mirar todo este tema y lo canalizamos. Pregunta. No sé, ya, la última. Dos preguntas porque... Sí, no, me dio hambre, sean empáticos. Yo tengo que almorzar. Sí. Yo también he visto ese cambio del primer semestre al último semestre con todos mis compañeros. Sí. Pero yo no creo que sea falta de empatía lo que pasa en esos 10 semestres. Yo pienso que es que entendemos el mundo como es y entendemos el derecho. Cuando entramos con una perspectiva del derecho, que el derecho es para cambio, para mejorar, y nos estrellamos con una realidad distinta, que el derecho realmente, como vos lo decías, tiene una eficacia simbólica. Sí, es muy lindo en papel, pero en la realidad no sirve así. Entonces, más que falta de empatía es entender esa situación jurídica y esa realidad a la que nos enfrentamos a diario. No es que yo ya no sienta que él se merece algo distinto, sino que yo ya sé que va a tener unas consecuencias distintas. Yo ya sé que el derecho no va a ser lo que lo va a salvar, antes yo sé que el derecho va a ser lo que lo va a hundir de alguna manera. Entonces no es falta de empatía, es que ya a través de las normas entendemos que es una realidad distinta a la que pensábamos que era. Y yo de cierta manera me defraudo, pues a mí me ha desilusionado el derecho, y no significa que porque me haya desilusionado vaya a dejar de trabajar por él y vaya a tratar de hacer algún cambio, pero eso sí me ha hecho no apática, sino un poco más realista. No, entiendo, la reflexión es válida y podría ser simplemente, alguien podría decirte no, justo es la demostración de que algo falló. Uno, mira el tema de la humanidad también. La humanidad no es algo ya que nos está dado, sino que también se cultiva. Y uno mira desde la crítica del derecho, sí, Marx diría eso, es decir, miren, el derecho no sirve para cambiar. Incluso Marx consideraba que al final no debería haber derecho, ¿sí? Y que el derecho era parte de una ideología que racionalizaba las condiciones materiales preexistentes y era opresor y era dominante. Y el derecho no sirve para el cambio. Pero realmente creo que lo que uno debe es continuar, digamos, y ahí viene la diferencia entre derecho y justicia. Muchos siguen abrazando el ideal de justicia y se desilusionan del derecho, pero pues el derecho sí se puede cambiar y ha habido demostraciones de grandes personas que precisamente nadaron contra la corriente y pudieron realizar varios cambios. Hoy en día las redes sociales permiten que esas almas que no hubieran podido encontrarse sí se encuentren, ese sería el lado positivo. Y uno podría abrir una página en Facebook, Desilusionados del Derecho y Amantes de la Justicia, y hay... Mira que hay formas de conocer gente. Hay formas de conocer gente. Entonces miremos, ese sería el tema. Por tiempo, si tienen lo mismo, si tienen otra pregunta o me la mandan al correo también y les contesto. Pero yo creo que, no sé, ¿hay otra? No, la verdad tenía muchísimo que ver con lo que dijo ella, que yo quería saber cuáles eran tus pensamientos sobre la razón de lo que estaba sucediendo entre los estudiantes de primero y décimo semestre, pero creo que pues ya. Sí, finalmente es eso, creo que nos toca a nosotros pues hablar mucho con los de primer semestre y mirar qué es lo que quieren y sobre esa base nosotros también trabajar y con todos los semestres obviamente y con los de consultorio. ¿A ver, nada más por allá? Sí. Respecto a lo que estás diciendo de que hay una suerte de un poquito
que mencionaba el decano. Sí, simplemente para finalizar, sí, y muchas gracias porque además se me olvidó mencionar este tema, y es, eso es falsa empatía. Yo no puedo tener empatía solamente por las personas que sean de mi... Ahora, la debo tener obviamente, pero no puede circunscribirse solo a los que pertenezcan a mi religión, a los que pertenezcan a mi etnia, no. De hecho, los ejercicios de, digamos, de antiempatía o apatía, o los ejercicios de anestesia moral y anestesia empática, siempre arrancan por un factor común en la humanidad, y es, nosotros empezamos a buscar en el otro el adjetivo y nos olvidamos del sustantivo. Nos fijamos en el adjetivo, es que es latino, no en el sustantivo persona. Nos fijamos en el adjetivo, es que es homosexual, es que es mujer, es que es negro. Claro, y cuando nosotros empezamos a adjetivizar nuestras relaciones, se va produciendo lo mismo que el aluvión, un proceso lento e imperceptible a partir del cual nos es más fácil hacerle daño al otro. Y justo tiene que ver con la pregunta que me hacía María Virginia. Lo que pasó para que llegasen a considerar que el otro no era un ser humano sino una rata, en la lista de Schindler hay una escena escalofriante donde el nazi le pregunta a la niña, oye, pero esta no es la cara de una rata, o sea, empieza a hacer una cosa, ¿sí? Y creo que en uno de los juicios de Nuremberg se habla al final de qué fue lo que falló, qué falló acá, qué falló, qué fue lo que falló, por qué llegamos a hacer esto, faltó empatía. Entonces, claro, eso no es una empatía verdadera, porque en esa empatía yo estoy centrándome siempre, acuérdense de eso en sus relaciones personales, ¿sí? En cualquier relación, que siempre cuando usted le va a hacer daño al otro, para justificar ese daño que usted le va a hacer al otro, para racionalizarlo, hay un libro de Carl Jung, que es el discípulo de Sigmund Freud, que se los resumo en una frase, no dice esa frase el libro, pero dice: el ser humano es el único animal que utiliza la razón para justificar los actos en que prescindió de ella, ¿sí? ¿Y saben cómo llego a hacer eso yo? Cuando me centro en el adjetivo y me olvido del sustantivo. Por eso la invitación es: sustantivicemos las relaciones. Los adjetivos pasan a un segundo lugar, porque si no, es una forma mucho más fácil, donde yo me siento mucho más tranquilo de hacerle daño al otro y de no sentir lo que siente el otro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al profesor Forero por la conferencia.